Si tú haces sentir mejor a las personas, es decir, usar recompensas intrínsecas, que son recompensas que están más relacionadas con tu propósito, con la motivación de los usuarios y con las emociones y cómo los haces sentir. Si tú haces sentir bien a un usuario, ese usuario va a ser mucho más fiel que el usuario al que le diste un solo peso, un peso por entrada. ¿Por qué? La vida, como te decía ahorita, la vida no viene con feedback, y que nos hagan sentir es único. Es una moneda, por eso te decía, monedas emocionales. Engagement no es gustarle a mi audiencia, no es solamente gustarle a mi audiencia, es cómo hago que mi audiencia se sienta parte de lo que yo estoy haciendo. Y es ahí cuando creamos comunidad, es ahí cuando creamos lazos a largo plazo y creas lo que todas las marcas sueñan, que son fans o superfans, ¿sabes? El mayor miedo de los seres humanos es no pertenecer. Entonces, cuando una persona siente que pertenece, deja de ser un individuo, deja de ser algo público y se convierte en algo más, se convierte en un respaldo y esto le da un valor mucho más significativo a su vida. Bueno, hola a todos, estamos acá con Cata Villegas, soy Ignacio Quesada, el presentador del podcast, y en esta ocasión vamos a estar hablando con Cata, que es experta en gaming, pero ¿quién mejor que tú para que te presentes? Así que bienvenida, Cata, cuéntanos quién eres, para que te conozcan y cuéntanos un poco qué es lo que haces. Claro, Nacho, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo empecé en marketing, ese fue como mi pregrado, y terminé en behavioral design, que es lo que hago hoy. Durante años vi que pues las marcas invierten mucho para atraer a la gente, pero en realidad nadie se preocupaba en ese momento por qué hace que las personas se queden atraídas hacia tu marca o que generen una relación a más largo plazo. Y ahí fue que descubrí que el verdadero valor no es captar usuarios, sino construir relaciones estables. Estudié gamificación y por ahí game design. Pues el gaming fue mi laboratorio perfecto para estas teorías. Y es que el único sistema que en verdad logra que las personas repitan la experiencia sin sentirse forzados, si lo piensas bien, es el gaming. Desde ahí, entonces, todo mi trabajo gira alrededor, pues, de eso, entender qué hace que una persona vuelva a usar un producto digital o una marca, Oye, que confíe en la marca y que se quede, sí. solo como por confirmar, gaming viene de juego, ¿cierto? O sea, como de ahí viene esa palabra, de las empresas que hacen juegos y tú lo estudiaste a modo de comportamiento y lo trajiste a empresas. Eso es lo que... Exacto, Ya. exacto. Yo, digamos que tengo un expertise como diseñadora de videojuegos, pero nunca me desempeñé explícitamente en desarrollo de videojuegos como para el ambiente de entretenimiento, sino que siempre he trabajado en diseño de experiencias de juego para compañías con el objetivo de cambiar comportamientos. O sea, que el enfoque para mí fue siempre muy claro. Ok, el juego en general es una gran herramienta que nos demuestra cómo las personas quieren volver a hacer cosas. Lo vemos en Duolingo, pues, como un ejemplo muy claro, pero no solamente ha sido, mi trayectoria no solamente ha sido digital, aunque hoy sí me dedico específicamente a diseños de comportamiento en entornos digitales. Oye, entonces es como lo que tú haces, no sé, pues, cuando chico jugaba hasta el FIFA y volvía una y otra vez porque quería volver, o sea, llegaba del colegio a jugar, ansioso por ocupar de nuevo eso. Eso es lo que tú intentas trasladar cuando hablamos de gaming, generar esos comportamientos, esos hábitos, pero en, en otro ambiente que no es de juego, sino, no sé, como en utilizar una aplicación, por ejemplo. Exacto, y eso es a lo que se le ha llamado gamificación, que es tomar todo ese conocimiento que tenemos de los juegos, qué nos motiva, qué hace que funcione, cuáles son los disparadores que tengo que accionar para que el jugador reaccione de esta manera o tome determinada decisión o se anticipe o le dé FOMO. Bueno, hay muchas técnicas que se pueden utilizar, pero todas son aprendidas de los juegos, solo que aplicadas en nosotros, en otros entornos, como tú dices.
Entonces, ¿y a esto te has dedicado? ¿Cuánto tiempo ya llevas trabajando en esto, Cata? Nacho, mira, llevo aproximadamente am, más de 10 años. Yo diría que mi enfoque desde que salí de la universidad fue siempre el estudio del comportamiento, a pesar de que venía desde la escuela del marketing, en el gaming pude encontrar teorías mucho más profundas al respecto de cómo nos comportamos y luego eso salta a diseño de comportamientos, que es la base de la economía del comportamiento, que es la teoría, la última teoría económica que pues ha ganado Nobel por revolucionaria, que es justo pues basada en la teoría de que estamos en la economía de las emociones y que tomamos decisiones con las emociones. Y esos son los juegos, justo. O sea, se conecta muy bonito las tres áreas: marketing, desarrollo de videojuegos y economía, behavioral economics. Yo creo que vamos a retomar el tema de las emociones, pero te quería preguntar específicamente, ¿dónde tú los has aplicado en estos 10 años? ¿Trabajas más con startups, con pymes, con corporativos? ¿Dónde te han solicitado más este tipo de, bueno, de implementación de gaming para los usuarios? Mira, yo he tenido clientes de esos que mencionas, pero yo los podría dividir entre como tres principales nichos. Uno es recursos humanos, porque tenemos un usuario interno que pues muchas veces presenta problemas de comportamiento y o muchas veces las empresas necesitan que el empleado se ajuste a la cultura de la empresa. Entonces, también por ahí desarrollo de onboarding para compañías que parecen un videojuego. Esa ha sido una gran parte de mis aplicaciones. Otras áreas han sido marketing y cambios de comportamiento de usuarios que van mucho más allá de un simple call to action. Claro, sirve para crear call to actions porque hemos visto minijuegos, por ejemplo, en los que la marca te dice, participa y gana. ¿A cambio de qué? De que obviamente tú entres en contacto con el producto, tengas una experiencia, sepas cuáles son los beneficios del producto y dejes tus datos personales para poder seguir en contacto, pues que eso es básicamente la manera en la que pagamos ese tipo de experiencias. Y claro, en productos digitales, mis clientes principales sí son startups que tienen apps o plataformas multicanales que necesitan que esa comunicación con los usuarios sea muy precisa, porque muchas veces es omnicanal y que más que ser transaccional, sea una invitación a que utilicen la app. Pues vemos que el churn, que es esa cifra que muestra cuántas personas se van y dejan de usar una aplicación o una solución digital en videojuegos, que es el churn, digamos que más bajo, es aproximadamente el 94%. Esto quiere decir, el 94% de las personas que descargan un juego, un videojuego, a los 3 o 4 meses ya no lo están usando. Entonces, si esto pasa con los videojuegos, lo que esto traducido a, a soluciones digitales se amplifica mucho más. Y con la aplicación de metodologías de, de engagement, como yo los llamo, crecimiento de engagement, lo que se logra es aumentar entre un 12 y un 30% el engagement de los usuarios, la permanencia del usuario dentro de la experiencia. Y eso, si lo llevamos como a algo muy práctico, básicamente es, si se te van el 94% de las personas en 4 meses, significa que tenéis que estarle metiendo siempre dinero, ya sea en adquisición de usuarios. Entonces, CAC se te hace más alto que el costo por adquisición de clientes, y competir se te hace cada vez más complejo. Y tú, implementando estos sistemas, lo que haces es como aumenta el engagement, con eso
Si lo llevamos a negocio, disminuyo mi CAC, que me permite invertir más, tener mejores métricas en mi negocio, lo cual hace un negocio más saludable. Entonces, ¿está bien eso que te estoy comentando? Absolutamente. Varía mucho la cifra dependiendo de cada industria, pero más o menos adquirir un usuario nuevo cuesta 4 veces más de lo que cuesta mantener uno que ya tienes. Entonces, muchas veces, y yo creo que ese es el principal problema hoy, y mi interés en este enfoque del engagement es que tú puedes comprar adquisición. Es decir, tú pautas y adquieres usuarios, pero tú no puedes comprar engagement. Tú no le puedes pagar a un usuario para que se quede y si lo haces, no es un usuario fiel, es un usuario que está ahí por la recompensa. En el momento que la cortes, el usuario se va. Entonces, lo que yo hago es invitar a las marcas, a las compañías, a que inviertan en mantener la experiencia viva de ese usuario para que siempre quiera volver y que, pues sí, obviamente eso le va a costar un cuarto de lo que le ha costado adquirir ese usuario. Entonces, creo que es el momento perfecto para que las marcas y los productos digitales tomen en serio de verdad la importancia de generar engagement y la complejidad que tiene, pues si hablamos desde las emociones, que es desde ahí, desde donde las personas tomamos decisiones. De hecho, como anécdota, yo te conocí porque justamente lanzando un proyecto, estaba viendo justamente esto del churn y uno dice ya, ¿cómo empiezo a hacer que el usuario se quede más tiempo? Entonces ahí vi otro podcast tuyo en el que dije, oye, como que extraño a alguien especializado en gamificación, porque no es algo que encontremos todos los días. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a tener contacto y bueno, por eso también la invitación. Y ahora haciendo al tiro el puente, hablemos de engagement, porque eso, al final, eso es como de los puntos fuertes a lo que te dedicas, pero engagement sí, es una palabra en inglés, entonces, ¿cómo la llevamos a Latinoamérica? ¿Cómo la entendemos nosotros? ¿Como compromiso así traducido literal o cómo lo entiendes tú? Qué buena pregunta, porque mira, cuando hablamos de engagement en inglés y en español, son dos conceptos súper diferentes. Engagement tiene 4 traducciones en español, que déjame, si me das un segundo, alcanzo a buscarla aquí en mis recursos, porque a veces se me pasan los 4 significados pues, que nosotros usamos para engagement. Pero bueno, mientras lo busco, creo que me tardo. Engagement se puede traducir como compromiso, pero engagement también es permanencia. Entonces, depende mucho de cómo se oriente la métrica que tú estés utilizando para saber entonces en qué orientamos engagement. Por eso a mí en español, básicamente lo que me gusta decir es lo que yo hago hace que las personas quieran volver a usar tu producto. Y eso, ahí sí que no tiene confusión. Es mucho más claro decir, quiero o sea, lo que nosotros hacemos es lograr que las personas vuelvan a, pues, cualquier otro significado que puede tener engagement. Entonces, básicamente que vuelvan a generar el hábito de utilizar tu producto, ya sea una Exacto, aplicación, ya sea una web app, ahí un SaaS. exactamente. Y yo diría que si traducimos volver a usar el producto como engagement, pues eso es lo que desde la economía del comportamiento se, se define como la nueva moneda de valor. No importa tanto cuántas personas te ven hoy, sino cuántas personas vuelven y participan. Eh, Imagínate, una marca sin engagement es como si tuviéramos una cuenta bancaria en la que tú ingresas dinero y lo sacas de inmediato y nunca ahorras. ¿Ves cómo se vuelve la analogía mucho más clara? Como estos usuarios que entran y salen son, digamos, el dinero que va entrando a la cuenta, pero como entran, salen.
si no tienen algo que los retenga dentro de la cuenta que sea intencional. Entonces, un poco engagement, si lo vemos así, es ese ahorro de usuarios con los que tú logras una base de comunidad a largo plazo. Entonces, aquí igual mencionaste hartas cosas interesantes, porque mencionaste, bueno, engagement, moneda de valor, comunidad, que es otro de los puntos fuertes de esto, porque al final, hoy bajando las barreras de entrada con lo que es inteligencia artificial, están saliendo mucho más productos, mucho más rápido, y se hace cada vez más importante cómo retengo a mis usuarios y que no se vayan a la nueva aplicación que salió hoy día, porque todas las semanas salen nuevas aplicaciones mejores, más potentes. Entonces, eh, pero me gustaría si profundizamos un poco a qué te refieres con moneda de cambio, porque ¿cuál era la moneda de cambio antes? ¿Qué otras monedas de cambio existen? ¿Y cómo el engagement se mete ahí como moneda de cambio? Bueno, que esa pregunta es interesante si la abordamos, digamos, desde la historia de la economía, sin volvernos muy, pues, académicos en ese aspecto. La, el interés económico ha cambiado a lo largo del tiempo en la era industrial de la producción. Entonces, digamos que la moneda era cuánto puedes producir. En la economía hoy de las experiencias, que es como más o menos en el umbral en el que estamos. ¿Por qué se llama economía de las experiencias? Porque si tú no le ofreces una experiencia a un usuario con la hipersaturación de información que hay allá afuera, no te van a escuchar, no te van a ver y no se van a quedar. Entonces, por eso, por eso se convierte en una moneda de cambio, porque eso es lo que le da valor a las marcas hoy. Esa base de engagement, esa base de comunidad, mucho más allá, y esto se lo digo casi siempre a todos mis clientes que tienen productos digitales, features digitales, es decir, utilidades que tengan las aplicaciones o las plataformas son replicables y muy, como dices tú, mucho más fácil hoy con IA, simplemente saber promptear bien y tú ya tienes un producto digital hecho. La dificultad, y lo sabemos todos, es lograr que los usuarios la conozcan. Luego de que la conocen, que se queden y que la sigan usando. Y luego de que estén ahí, pues que tú sigas iterando para que el producto en verdad pueda cumplir las necesidades de ese usuario. Entonces, ahí es cuando ves que en la economía de las emociones, lo que tú logras hacer, o pues en la economía de las experiencias, que es mira, a mí me gusta llamarlo economía de las emociones porque, porque desde la teoría de la economía del comportamiento, los humanos somos muy buenos racionalizando. O sea, la economía estudia la sociedad más que solamente los números de desarrollo de los países o los números económicos. Lo que analiza es cómo nos gastamos este recurso que es esta moneda que es dinero hoy en día, que en el futuro pues serán eh, UTS o lo que sea. Cómo la economía del comportamiento le da un enfoque entendiendo que las personas no toman decisiones, a pesar de que somos muy buenos racionalizando y hacemos teorías, las decisiones se toman con las emociones. Entonces ahí está el principal enfoque, Nacho, que si tú no logras entender cuáles son las emociones que tiene tu usuario, no entiendes qué lo motiva y por eso no entiendes cómo se comporta. Mientras que mi propuesta, que está basada pues en todas estas teorías, lo que propone es un diseño del comportamiento observando estos tres aspectos, las emociones, lo que motiva a los usuarios y cómo se comportan, para que eso sea lo que le da valor a tu marca, lo que la hace única, más allá de la propuesta de valor. Creo que eso es lo que le puede dar en verdad peso y valor económico a una compañía, porque pues sí, hoy sabemos que lo que mueven los medios digitales son las audiencias, porque un medio sin audiencias no existe. Un youtuber sin seguidores no existe. Entonces, entendiendo eso,
es casual que pocas personas estén enfocándose en el entendimiento de las emociones y las motivaciones, porque también hace parte, digamos que de las teorías de growth, de crecimiento. O sea, tú quieres crecer tu base de usuarios, pero bueno, no me cansaré de repetirlo, pero a medida que la creces también tienes que lograr que ellos quieran regresar. Y entonces, creo que un concepto importante que hay que definir ahora, que va en relación a lo que tú me mencionabas, si uno va viendo las emociones de los usuarios y un poco viendo cómo se comporta el usuario a medida que va utilizando tu aplicación, tenemos que conocer también cuál es como el journey de ese usuario. Entonces, no sé si podríamos definir, porque qué es el journey del usuario y cómo vamos aplicando emociones y cómo vamos ya como yendo a la práctica de esto, cómo vamos armando esto para que una empresa pueda aplicarlo. Entonces, no sé si te parece definir journey del usuario y después cómo le metemos las emociones a eso. Claro, sí, mira, cómo se diseña eh, el comportamiento desde mi perspectiva, que son mis metodologías. Primero, entender que esto va a sonar un poco duro, pero yo creería que las compañías deberían dejar de diseñar campañas publicitarias para sus productos y deberían empezar a diseñar emociones. Es decir, nadie se enfoca en hacer cosas para lograr que el usuario se sienta de la manera en la que yo quiero que se sienta. Entonces, hemos visto, por ejemplo, o yo lo he visto en muchas presentaciones de marketing, que las campañas a veces diseñan una curva de emoción y la tienen en cuenta, pero la curva de emoción siempre es ascendente. Entonces, una campaña lo que pretende es que el usuario al final compre o que algo que en realidad lleve al usuario a monetizar ese valor que tiene o esa relación que tiene el usuario con la marca. Pero ese es el enfoque que hace que no se genere engagement real. Porque si tú lo que estás buscando es que tu usuario te compre, estás basando tu necesidad en ti mismo. Y lo que nosotros hacemos, y por eso utilizamos journeys de usuario, es porque nos tenemos que voltear esa mirada de nuestra propia marca hacia el usuario y entender un poco cuál es la emoción que quiere sentir el usuario. Que esto pasa en cualquier producto. Cualquier producto que tú compras te genera una emoción. Puede que no sea una emoción de una gran intensidad, pero incluso hacer el mercado te da la emoción de la tarea cumplida, porque si no lo haces no tienes, entonces, cómo preparar alimentos en tu casa. O sea, desde algo tan sencillo como checar una tarea en tu lista, te hace sentir completitud. Ah, bueno, esto lo terminé, está muy bien. Si un supermercado hiciera eso, tal vez podría diseñar journeys, eh, y nos referimos a journeys cómo es esa experiencia del usuario desde que entra a la experiencia hasta que sale. Entonces, mi trabajo como diseñadora del comportamiento es identificar todos esos puntos de contacto del usuario con la marca, con el producto, y hacer un análisis detallado de cómo se siente el usuario en cada uno de estos puntos de contacto, identificar fricciones, cómo se pueden mejorar, identificar áreas de oportunidad. Por ejemplo, una persona que no sea muy digital y que necesite usar un ticket de metro digital con QR, y que estamos hablando de la gran población latinoamericana, por ejemplo, que usa sistemas de transporte público que no son tan digitales, tiene una barrera de entrada muy grande. ¿Qué pasa si estos productos digitales lo que hacen es mapear todos los puntos de contacto de este usuario y hacerle sentir, por ejemplo, esta persona hace fila para comprar el tiquete y se tarda 7 a 10 minutos haciendo una fila porque a veces hay hora pico. Eh, pero tiene mucho miedo de usar la app digital, pues porque no confía en que de pronto le van a robar o porque no se siente muy digital.
y se frustra. Entonces, ahí entra el diseño de comportamiento para crear desde el mensaje que se le envía al usuario una, un trigger, un disparador, algo que lo haga realizar una acción que sin pensar mucho lo haga sentir que ya está empoderándose, por ejemplo, que ya entiende un poco más la tecnología, que la tecnología no se lo va a comer, que es fácil, que lo puede hacer sin ayuda. Y eso hace que esta persona se sienta más segura de sí misma, que eso es justo lo que, por ejemplo, debíamos haber mapeado en este journey. Ah, bueno, el primer paso es que esta persona se sienta más segura de sí misma. Y no sé, y creía que no, las campañas de marketing tienen esa capacidad de mapear diferentes emociones para irlas creando a medida que va creciendo el contacto con el usuario. Obviamente, como las relaciones humanas, tú y yo nos conocemos, nos saludamos, nos presentamos, tu nombre, mi nombre, qué haces, y ese día muy seguramente no nos vamos a ir de fiesta juntos. Para irnos de fiesta necesitamos que pasen muchas cosas. Necesitamos confianza, necesitamos empatía, necesitamos saber incluso que nos gusta el mismo tipo de música, conocimiento, que es lo mismo que pasa con un producto digital o una marca. Para que haga parte de tu vida, pues tienes que empezar a conocer esos puntos de contacto, cuáles son los que más fricción ocasionan y hacerles ajustes, pero desde la perspectiva emocional. ¿Cómo hago que esto que se está sintiendo como una fricción, esto que se está sintiendo como algo indeseado, se pueda convertir en una emoción como orgullo o como curiosidad? O sea, tenemos 8 emociones básicas, pero emociones derivadas hay 350 aproximadamente mapeadas. Entonces, es un proceso muy bonito que requiere análisis a fondo de los usuarios, también un análisis a fondo de lo que quieres como producto digital, porque, pues yo lo digo en mis presentaciones, una frase que se la escuché a Jorge Bucay, no es mi favorito, pero es una frase increíble, y es que motivar no es lograr que otra persona haga lo que tú quieres. Motivar es que lo que la otra persona quiere se alinee con lo que tú quieres y encuentren un punto intermedio entre los dos. Es como ese matrimonio en el que, bueno, a mí no me gusta el fútbol, pero igual te acompaño a los partidos, por ejemplo. Es una relación entre un dame, un recibe y dar de ambas partes. Un poco humanizar las relaciones con las marcas y con los usuarios, pues que se hace muy necesario en esta época. Oye, Cata, ¿y cómo defino esas emociones? Porque acabas de decir que hay 8 básicas y hay como 350 que derivan de esas básicas. ¿Cómo defino o sea, si yo estoy recién comenzando a mapear este journey del usuario y quiero asignar, por ejemplo, a un segmento dentro del onboarding una determinada emoción que yo creo que sienten mi usuario, ¿cómo ¿cómo mapeo esa emoción? O sea, ¿cómo la defino? ¿Tengo que buscar esas primeras 8 básicas y en esa me mantengo? ¿O me voy a ir a las derivadas? ¿Cómo lo haces tú? O sea, si alguien está recién comenzando, ¿me mantengo en la 8 o ya empiezo a profundizar inmediatamente en las otras? Es una excelente pregunta, Nacho, porque, mira, a mí me pasa mucho, o lo he visto mucho, que los owners de productos digitales o incluso la persona de recursos humanos tiene una creencia sobre cómo se siente su usuario. Porque yo les hago esta pregunta: ¿cómo crees que se siente tu usuario cuando entra en contacto con tu marca o tu producto? Y no ha habido nadie que me diga no sé. Sin embargo, en la práctica, cuando le vas y le preguntas a los usuarios, encuentras una gran diferencia. Entonces, mi recomendación es no confiar en tus hipótesis de cómo se siente el usuario, sino ve y pregúntale. Es muy sencillo, es una tarea cualitativa de sentarse con
una base de entre 5 a 7 usuarios que ya más de eso te empiezan a mostrar tendencias y preguntarle cómo te sientes. Y hacer, pues, obviamente entrevistas que, que si, pues, quieres profundizar en la investigación, puedes utilizar otras técnicas como etnología e incluso Quanti. Es una gran pregunta de la industria en este momento y es cómo se logra medir la emoción también con, con Big Data, que, que, que también es como el futuro de, 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 pues de mi base, de mi teoría, y es entender, o sea, hacer las preguntas correctas y preguntarle, o sea, yo me pregunto, ¿cuántas personas le han preguntado a sus usuarios cómo te sientes haciendo esto? Y yo creo que encontrarían una gran riqueza si hacen esa pequeña implementación en en el diseño de sus estrategias o campañas de marketing o campañas de emociones, pues que es mi propuesta de crecimiento emocional. Ujú. Oye, una pregunta que me surge ahí, que el, ¿se lo habéis preguntado a ChatGPT? Como que hacer como un roleplay con ChatGPT y que él te actúe como tu usuario y que te diga sus emociones. En, ¿lo habéis probado así o nunca habéis hecho ese ejercicio? No se me había ocurrido, ¿sabes? Pero está interesante. El problema con un LLM, que sea ChatGPT o el que sea, es, es el sesgo, que es otro de los aspectos que analizo yo en mis metodologías. Claro, también desde la neurociencia sabemos que la manera de pensar nuestra está basada en ahorro energético. Entonces, como el cerebro siempre quiere ahorrar energía, muchas veces toma decisiones en microsegundos que ya tiene preestablecidas basadas en sus creencias. Y ahí es cuando nace un sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo como, por ejemplo, eh, um, un sesgo común, por ejemplo, El una de persona confirmación, que, sí, o sea, tantos, por ejemplo, que si yo he escuchado, el que tú dices de confirmación, si he escuchado a varias personas que son importantes para mí decir algo, para mí es verdad, la Tierra es plana, porque yo se lo escuché decir a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia que la Tierra es plana, entonces la Tierra es plana y yo, pues, eso es lo que creo, sin ir a buscar evidencia todavía. Entonces, y muchas decisiones las tomamos así, o sea, no es tan, o sea, no es este ejemplo tampoco tan loco como el de la Tierra es plana. Tenemos muchísimos sesgos cognitivos que nos facilitan la tarea de vivir, en realidad, de tomar decisiones inmediatas. Pero reconocer cuáles son los sesgos que tienen nuestros usuarios nos ayudan a crear estrategias que, que encuentren qué hace que esta persona tenga ese sesgo y cómo hago. Para uno poder movilizar un sesgo tiene que generar una emoción. Es casi un poco más que generar un entendimiento, porque ya lo dijimos ahorita. El entendimiento no necesariamente te llega a tomar decisiones correctas. Es más un poco cómo te sientes al respecto. Entonces, encuentras el sesgo y por ahí derecho puedes encontrar cuál es la emoción que tú necesitas impulsar para que ese sesgo se mueva y las personas pasen encima de sus creencias y tomen la decisión correcta. a ver si te entendí. Ya, se me genera un sesgo porque ya sea que hable con usuario o ese ejemplo que te da de ChatGPT, siempre van a haber sesgo al responder. O sea, por eso intentamos ampliar la muestra a más de 7 personas como también para eliminar esos sesgos. Pero, ¿cómo? Lo que no me quedó claro ahí es cómo soy capaz yo de identificar en primera instancia ese sesgo para después generar la emoción y sobrellevar el sesgo mismo. Entonces, ¿cómo lo identifico en primera instancia del sesgo, ese sesgo cognitivo? Pues de la misma manera que identificas emociones, tienes que preguntarle al usuario y pero más que todo, por eso hablé un poco de etnología. La etnología es una área de la investigación que analiza tres aspectos del objeto de investigación y es cómo esta persona
qué es lo que hace, qué es lo que dice que hace, y qué es lo que bueno, ya dije, y qué es lo que hace, qué es lo que dice que hace, y qué es lo que piensa que hace. Y las tres son diferentes. Por ejemplo, tú a un usuario le puedes decir, al comprar café, ¿qué prefieres? Entonces esta persona puede decir, si tú estás, el entorno tiene mucho que ver. Entonces, por ejemplo, si tú lo invitaste a una agencia de publicidad, a hacer le dices que es un focus group y le preguntas, ¿te gusta el café? ¿Qué marcas de café usas? Él te va a dar una respuesta específica de acuerdo a lo que piense que es correcto y aceptable. Y o sea, no lo puedes evitar. Hay personas que de repente son más sinceras, un poco, que tienen otro tipo de construcción psicológica que permite que esta persona le importe menos la validación externa, entonces tenga, te- tenga la posibilidad de recibir una respuesta más honesta, pero si no, tienes que observar qué hace esta persona, porque entonces le puedes decir, y puedo ir a tu cocina a ver qué tienes, y resulta que no tiene café, sino tiene café instantáneo y, y muchos tés, y en la entrevista te dijo que compraba café de Oaxaca, por ejemplo. Entonces, lo dijo porque a lo mejor lo invitaste en la Ciudad de México a este focus group y porque quería quedar bien y porque esas son las cosas que pasan. Entonces, ¿cómo se identifican todas esas cosas, Nacho? Siempre en investigación. Por eso el primer paso de cualquier proceso como este es investigativo. Es hacer un análisis profundo de qué es lo que tú quieres, qué es lo que quiere el usuario. Esto hace parte de teorías de diseño de comportamiento como la teoría de Fogg, en la que tú analizas las barreras que tiene un usuario para tomar una decisión, y esas barreras pues están en los sesgos cognitivos se interpretan dentro de las barreras. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué cree esta persona? Porque lo que cree determina cómo se va a sentir y cuáles son sus comportamientos. Esas son, digamos, que las tres veces que uno desde el diseño de comportamiento analiza. Ves, tres veces en inglés, behavior, bias ¿y cuál era la otra que te dije? Bueno, se me pasó, pero ya la mencioné en Sí, español. sí. Bueno, entonces tengo mi app, mi producto. Genero ese journey, lo ordeno, paso uno y voy viendo por todas las etapas que va pasando el, el usuario. A esa Ujú. etapa voy y directamente le pregunto al usuario qué siente acá con el fin de identificar cuáles son las emociones detrás de lo que se está generando ahí. Y ahí mismo voy descubriendo tanto emociones como sesgos, las cuales después voy a tener que, después de toda esa primera investigación con un mínimo de 6, 7 personas que las entrevisté en profundidad, ya empiezo a hacer como una ingeniería para ver cómo supero los sesgos que se van dando, si hay un gap entre la emoción que yo quiero generar y la que realmente se genera, y ahí voy recién realizando como cambios para poder generar y tratar de llegar a esa emoción que yo quiero generar, a menos que ya haga match entre yo quiero generar y la que se genera realmente. ¿Está bien así como te lo estoy como explicando? Sí, digamos que una manera sencilla de entenderlo es esa. Primero, se hace ese diagnóstico inicial, que es justo ese diagnóstico del usuario, pero también del producto mismo. Luego, utilizar frameworks, que son las metodologías, por ejemplo, que yo he diseñado, pero no son las únicas. Tú, una puerta de entrada, por ejemplo, de un framework que sirve muchísimo para cambiar el comportamiento es gamificación, que no es la única, pero es muy bueno, que tú, por ejemplo, puedes comprobar cómo si agregas sistemas de recompensas a un producto digital, haces que el usuario use más ciertos features que tiene la app o el producto digital. Y luego,
tienes que iterar y pues, estás utilizando todos estos frameworks que, como te digo, pueden ser gamificación o puede ser ya más duros de diseño de comportamiento, como análisis de sesgos cognitivos y todo eso, o cómo saltar esas barreras que, esos son teorías que ya existen. Básicamente es, después de que tú tienes un diagnóstico inicial, como dice una frase por ahí, que dicen que la dijo Einstein, pero no estoy segura, que si tú dedicas el 95% del esfuerzo en entender cuál es el problema, el 5% que continúa es prácticamente la aplicación de estos frameworks. Es ok. Entonces, mi framework, por ejemplo, de crecimiento emocional se centra en loops de comportamiento. Y el loop, que tú ya lo conoces, es una metodología que, lo que hace es crear un mecanismo en el que tú diseñas un disparador, que es lo que hace que el usuario puede recibir un mensaje de alguna manera y que lo lleve a realizar una acción, que lo lleve a realizar esa acción lo más pronto posible, que la realice y que de inmediato reciba un feedback que para nosotros es una recompensa. El mundo viene sin feedback. Cualquier feedback que tú le des a tus usuarios se siente como recompensa, se siente, oh, gracias, funcionó o no funcionó, pero quedarse, por ejemplo, esperando sin que nada pase frustra a cualquier persona. Entonces, mi metodología lo que hace es diseñar estos loops que se repiten, pero van en crecimiento. Ok, yo quiero que el usuario sienta confianza en mí, pero si lo analizas bien, la confianza no se crea en una sola interacción. Eso te da 5 o un 10% de confianza, pero si tú quieres que el usuario confíe plenamente en ti, tienes que ir poco a poco en las interacciones con este usuario, fomentando esa confianza. Entonces, tienes un trigger, por ejemplo, una fintech. Se necesita cobrarte la tarjeta de crédito. Entonces, o el crédito, cualquier cosa que producto que tú tengas con la banca. Entonces te dice, llegó el momento de pagar. Esa es una acción, una invitación para que el usuario pague. ¿Qué hace que el usuario pague al recibir el mensaje, pague de inmediato o pague en una semana? Es dependiendo de ese mensaje que tú le mandaste, si le está moviendo la fibra, la emoción que él necesita. Por ejemplo, hay un sesgo cognitivo relacionado con esto, y es que las personas cuando tienen deudas tienden a no entrar mucho a la cuenta para ver que tienen números en rojos, o las personas que apuesten. Entonces, ¿cómo haces que eso que está asociado tal vez a vergüenza o a, no sé, incluso si nos vamos más profundo a nivel psicológico, producto de situaciones que ocurrieron en su infancia, puedes entender que lo que necesita esta persona es un poquito de confianza? Entonces creas una acción o un mensaje que lo haga sentir en confianza. Bueno, sabemos que estás en deuda, pero te tenemos posibilidades de pagar mucho más sencillas o medios de pago diferentes. Entonces, el mensaje correcto en ese momento hace que el usuario realice la acción que tú necesitas y que además tú lo recompenses dándole feedback inmediato. Es muy importante que los loops de comportamiento incluyan feedback inmediato, y entonces, una vez que tú logras establecer cierta emoción como la confianza, pues no te vas a quedar ahí. Entonces, esto lo quieres crecer a otra emoción, que puede ser, ejemplo, digamos que hay varios niveles de confianza. Entonces, por ejemplo, quieres invertir en la bolsa y entonces la fintech te está presentando una posibilidad, un feature diferente. Nunca antes habías invertido, pero ya no te da miedo porque confías en ellos, por ejemplo. Y ahí bueno, estaba recordando que una vez te escuché un ejemplo que se me quedó grabado, que tú en algún punto hablaste de, no ahora, sino en otro, de una compañía de luz que al final lo que hizo, que publicó quién eran los que pagaban y los que no pagaban. Era algo así, ¿o no?
que, Sí, total. y que las personas empezaron, el feedback era que no les gustaba ser como los que pagaban menos dentro de su barrio, o eran los que utilizaban más los que malgastaban la energía, era algo así, pero no sé si te acuerdas Mira, de ese ejemplo. ese no es ese no es un producto mío, un ejemplo mío, pero es un ejemplo muy conocido de el mundo energético de una compañía que se llama Opono, que nace en Estados Unidos en los 2000 por ahí, cuando había una época difícil de escasez de agua y entonces empezaron a haber racionamientos y se empezó a identificar la necesidad de racionalizar este recurso. Entonces, se dieron cuenta que muchas personas en verdad consumían demasiada electricidad y el problema era que el problema no, o sea, hay tres tipos de recompensa. La recompensa que es un regalo, una recompensa positiva, o también un castigo es una recompensa. Entonces, en este caso, un racionamiento, como decir, te voy a cortar la electricidad de tal hora a tal hora, es un castigo, pero es información que tienen los usuarios, porque, ok, el agua de los embalses está bajando, no hay tanta energía para todos, hay que racionalizar. Sí, pero si tú le dices al usuario, mira, estás consumiendo esto y el promedio de tu región o de tu cuadra o de tu barrio, de tu colonia, es este, y tú estás 50% por encima, eso cambia el comportamiento, porque con datos les estás mostrando, uy, me pasé de la raya, ¿verdad? Entonces, nadie quiere ser esa persona mal vista en la sociedad, o sea, muy pocas personas, pero no son las personas con las que nosotros trabajamos. Entonces, sí, eso también es parte de un sesgo de confirmación. Si muchas personas hacen lo mismo, entonces tú interpretas que ese comportamiento es el comportamiento ideal. Y si tú te sientes que estás por fuera, eso hace que tu comportamiento se mueva mucho más fácil. Sí, me gusta ese ejemplo porque también me hace recordar que, porque uno cuando está viendo ya cómo, no sé, cuando estamos hablando en marketing, por ejemplo, algo súper simple es decir, cómo hacemos que las personas entren a la app, es como ya, demos un premio en dinero. Y no necesariamente es dinero lo que están buscando, sino puede ser una recompensa como mucho más de largo plazo que el dinero, que es una recompensa como muy recibo tantas fichas o tantos XP o lo que sea. En cambio, ahí estoy recibiendo como hay otros tipos de recompensas que te generan otras cosas y que son también más de largo plazo y que te ayudan a generar este comportamiento que tú quieres generar de forma más sostenida en tu usuario. Por eso me gusta ese ejemplo de la electricidad, que siento que es como te ayuda a pensarlo de forma distinta, que hay muchas otras recompensas aparte del dinero y lo que se te viene en primera instancia a la mente. Lo que te decía ahorita, hay tres tipos de recompensa. Te hablaba de los castigos, que son, digamos que la recompensa con la que la escuela eh, en general, eh, pues nos capacita. Y es como pierdes un examen, entonces pierdes el año y las cosas que no haces bien tienen consecuencias muy severas. Pero también hay otros dos tipos de recompensa que son interesantes. Es las recompensas intrínsecas y las recompensas extrínsecas. Extrínsecas es lo que tú dices, el dinero, los premios, y si tú le prometes a un usuario cada vez que ingreses a mi app te voy a regalar un peso, el usuario se va a meter todo el día. Pero ¿hasta cuándo se hace eso sostenible? Entonces, en el momento en que tú lo cortes, es predecible que el comportamiento pare. Tal vez no todo, porque si le mostraste beneficios en el proceso, pues tal vez hayas logrado cierto porcentaje de engagement, pero tienes una gran oportunidad y es que si tú haces sentir mejor a las personas, es decir, usar recompensas intrínsecas, que son recompensas
que están más relacionadas con tu propósito, con la motivación de los usuarios y con las emociones y cómo los haces sentir. Si tú haces sentir bien a un usuario, ese usuario va a ser mucho más fiel que el usuario al que le diste un solo peso, un peso por entrar. ¿Por qué? Porque la vida, como te decía ahorita, la vida no viene con feedback y que nos hagan sentir es único, es una moneda, por eso te decía monedas emocionales, es una moneda emocional, porque un poco tuve experiencias en el sector cripto, pensando sobre la economía de tokens, entendemos que incluso el dinero hoy, el papel moneda, es un token. Es un token que alguien se inventó, que en Estados Unidos es el dólar, que en Colombia es el peso, que en todos los países sea una moneda distinta. Lo mismo pasa en el sistema cripto, que es Bitcoin, pero esa moneda representa algo que tiene valor, que hoy representa, o antes representaba oro en un banco, hoy representa UTS, o sea, una moneda de esas es un dólar, pero ¿qué tal si la emoción es también parte de ese pago que tú recibes, que cada vez nos damos cuenta que es más importante en la vida de las personas? Tal vez nos hemos ido hasta el extremo de ser hiperproductivos y mega trabajar y dedicar todo a producir dinero, pero lo he visto mucho, hay muchas personas que se sienten vacías cuando enfocan su vida solo en eso, porque somos seres emocionales, porque el dinero se inventó, las emociones no. Las emociones vienen inherentes a nosotros, a nuestro proceso de cognición y de relación pues, con esta realidad. Oye, volviendo a lo que es engagement, ya sabemos que el engagement nos ayuda a, bueno, por un lado a generar comunidad, a disminuir todo lo que es el churn dentro de nuestras aplicaciones, lo que va a tener sus repercusiones a nivel de negocio, pero en tu experiencia, ¿cuáles son esos como riesgos o los peligros que corren las personas, las empresas que digan como, sobre todo ahora con la IA y todo lo que sirven, cuáles son los peligros que tú ves que van a correr las empresas que digan como, mira, en verdad a mí eso no me interesa o eso no es para mí o simplemente lo quieran, quieran taparse como los ojos y seguir adelante sin considerar la creación de engagement, creación de como de dar esta moneda de cambio. Entonces, ¿qué son esos peligros, Bueno, esos riesgos? mira, yo creo que el riesgo es perder relevancia. Es tener claro que si tú no lo haces, la competencia sí lo va a hacer. Porque las, hoy las personas, más que seguir marcas, siguen experiencias que los representan. Ya no es eh, porque eres Apple, entonces todos mis productos son de tu marca. Ya hoy muchos usuarios son, si este producto no me funciona de la manera en que yo espero y si no, o de la manera en que me prometieron, pues uso otro, porque hay muchísimas opciones, porque hoy es difícil encontrar monopolios industriales, digamos. Entonces, si tú tienes un monopolio en el que sabes que tu usuario a la fuerza es tu cliente, que es lo que pasa un poco dentro de un ambiente cerrado como una compañía en recursos humanos. Tú tienes a tu usuario ahí cautivo porque es tu empleado. A no ser que renuncie, pues se va a ir. Pero tú sí puedes jalar ciertas cuerdas como si no me respondes esta encuesta, entonces va a tener consecuencias el castigo. Pero de otra manera, creo que s- si no piensas hoy en engagement, se va a ver afectada tu facturación, se va a ver afectada tu reputación y la renovación generacional, porque si ya extendemos la conversación, Nacho, a otras generaciones tipo los Gen Z, esta gente es muy diferente a cómo se comportan los millennials, por ejemplo. Y está muy difícil entender cómo se comportan, porque son generaciones que hoy no toman alcohol,
que, que tienen como una mirada diferente pues de lo que hemos visto hasta ahora. Y claro, es que estamos en las puertas de un cambio enorme a nivel mundial. Entonces, creo que además de perder relevancia con tu audiencia actual, es no cultivar esa renovación de tu audiencia en futuras generaciones. ¿no? Y ahora con la nueva generación que se vengan, con todo lo que es IA, todos los cambios que se Nativos de vienen, IA, exacto, imagínate. claro, una generación nativa de IA, ya quizás cómo vengan esa generación y la relevancia, ahí sí que si no entiende engagement se te va al piso, Justo, sí, ¿no? sí, Eh, justo. Y ahora que hablamos de la IA, pues va a haber una aceleración, desnudar lo falso, Nacho, porque es que tú ya le puedes preguntar, o sea, si un producto te dice, estos son los features que yo tengo, estos son los beneficios que hago, digamos que el usuario antes podía buscar en Google y tener 100 páginas de respuesta, que era lo que ocurría en la que tú tenías que tomar una decisión. Hoy no, y en un segundo ya un LLM te está diciendo es esto, y tú se lo estás creyendo. Entonces, ahí hay muchas cosas que van a empezar a pasar como manipulaciones de estos LLMs para que, para que las personas empiecen a comprar ciertos productos u otros. Entonces, también creo que van a sobrevivir las marcas que entiendan qué emociones están diseñando y por qué las están diseñando, precisamente por eso. Y ahí, si tú tuvieras que darle un consejo a una marca para que entienda, el principal sería lo que ya hablamos, que es que hable con los usuarios y que entienda y que haga ese research, como que el 95% sea ese research inicial del usuario y es como lo que tú me decías, como ese 5% de afilar el hacha, ya sea los otros frameworks que uno pudiera aplicar. Es- Eso es como lo que tendría que comenzar a hacer una marca hoy para comenzar a preocuparse por engagement. Mira, es la respuesta es más compleja de lo que me gustaría, porque hoy engagement no es gustarle a mi audiencia, no es solamente gustarle a mi audiencia, es cómo hago que mi audiencia se sienta parte de lo que yo estoy haciendo. Y es ahí cuando creamos comunidad, es ahí cuando creamos lazos a largo plazo y creas lo que todas las marcas sueñan, que son fans o super fans, ¿sabes? Pero eso solo ocurre si tú los haces sentir parte de eso. Cuando la gente siente que pertenece, me lo decía el terapeuta hace poco, me decía, el mayor miedo de los seres humanos, yo dije, él me preguntó, ¿cuál crees que es el mayor miedo de los seres humanos? Yo dije, morir, tal vez, no sé, me dijo, el mayor miedo de los seres humanos es no pertenecer. Entonces, cuando una persona siente que pertenece, deja de ser un individuo, deja de ser algo público y se convierte en algo más, se convierte en un respaldo y esto le da un valor mucho más significativo a su vida, independientemente de sus creencias. Entonces, ahí el valor se empieza a multiplicar. Entonces, primero, entender eso. Lo primero que tiene que hacer una marca es entender cómo hago para hacer sentir parte a mi usuario, ¿ok? Entonces, para hacerlo sentir parte, tengo que voltear un poco mi mirada auto, auto eh, designada que la tengo hacia el usuario, entender desde las emociones cómo se comporta, qué sesgos tiene, como desde el modelo de diseño de comportamientos, y luego empezar a iterar poco a poco. O me pueden llamar a mí, que llevo 10 años haciendo esto y que lo podemos hacer en un proceso, Sí. acortarlo en 3 meses, por ejemplo. Sí. Oye, y Más o menos eso te demora una investigación seguido de un análisis metodológico y de la entrega de un plan. Ahora, si, por ejemplo, lo complejo de esto, Nacho, y por eso me gusta tanto compartir teorías y hablo sin miedo de lo que estoy haciendo, es que la aplicabilidad no es fácil sí, aplicarlo porque hay muchas aristas, porque tienes que ser experto en leer
qué es verdad y qué no es verdad en eso que estás escuchando del usuario, qué es, digamos, ruido y una respuesta que el usuario te dio por justo eso, pertenecer, por sentir que pertenece. Sí, de hecho, yo personalmente creo que un área muy compleja que involucra múltiples conocimientos que van más allá de solo negocios. Por ejemplo, me has hablado de historia, me has hablado de sesgo, me has hablado de economía, de un montón de cosas. Entonces, involucra mucho más y por eso yo intento como simplificarlo, como para De acuerdo. que, intentar entenderlo sin tener que meternos en todas esas áreas que Y en te cada uno agradezco por eso. nos podemos ir en un podcast de 4 horas, si nos metemos en... Y un, como para ir cerrando, ¿qué, qué empresas lo están haciendo bien hoy? ¿Tiene algún, como dos empresas que lo estén haciendo bien hoy? Déjame pensar. A mí se me ocurre la que dijiste al principio, Duolingo, que esa es como, que es como conocía que se preocupa, la comunidad es súper fuerte. Otra que he escuchado, no la he investigado tanto, pero sí he escuchado que se preocupan harto por tema de comunidad engagement, es Notion, que Sí, justo ese era un ejemplo que tenía en mente. Notion es increíble. ¿Por qué? Mira, Notion, primero, pues porque soluciona un problema real de los usuarios. Muchas personas no somos técnicos y cómo hacemos para publicar cosas y compartir páginas web fácilmente, porque esa es principalmente la función de Notion. Ahora, de Notion, escuchar al usuario, escuchar sus dolores, empezó a implementar muchísimas cosas, como que tú en esas páginas puedas poner calendarios, que tú en esas páginas puedas poner un canvas de desarrollo, que tú en esas páginas puedas simplemente poner texto, videos y lo que tú quieras. Pero eso ha sido justo escuchando al usuario y desarrollando un producto que sea como tu mano derecha, que es un poco lo que ellos quieren hacer con ese producto digital. ¿Qué pasa con Duolingo? Y por eso les decía que está muy bueno utilizar frameworks como gamificación. Pero Duolingo también tiene otra crítica interesante. Es que no he escuchado a la primera persona que diga, yo aprendí completamente a hablar este idioma en Duolingo, que es precisamente para lo que tú la usas. Es más como un in-between entre un juego, algo casual con lo que te tienes mientras aprendes, que es mucho más productivo que jugar Candy Crush. Pero, por ejemplo, la gente, ¿por qué juega Candy Crush? By the way, cifras del mercado de jugadores, de videojugadores, es sorprendente a nivel mundial, porque el grupo de edad que más juega está entre los 25 y los 35 años, no solo en Estados Unidos, acá en México también tenemos la misma cifra y creo que el resto del planeta es un poco similar. Ahora, tú podrías pensar, los que juegan son los chicos, ¿cierto? Los adolescentes, ya ves que no. El grueso de los videojugadores está entre 25 y 35 años. Ahora, dentro de ese público, el 49% somos mujeres. Entonces, creo que eso te cambia un poco el enfoque de quién es una audiencia que juega videojuegos y cómo implementar un producto como Duolingo de estas características hizo que se volviera un referente de la industria, de la industria de la capacitación en idiomas y que se convierte pues en lo que te digo, más como un juego casual. Eh, Sin embargo, yo, por ejemplo, podría decir que me gusta mucho la experiencia que tiene Nu. Nu es una fintech brasilera que tiene representación aquí también en México y se me ocurrió abrir una cuenta con ellos. Es una cuenta, lo que me gusta del universo fintech es que le acerca la banca a muchas personas que no están hoy bancarizadas y me parece que lo hacen muy fácil. La experiencia del usuario es muy fácil, te hace sentir cómodo y tienen algo de mucho valor. Muchas veces pensamos el feedback, volvemos a hablar del feedback.
que un agente de IA va a resolver los problemas de los usuarios, pero el usuario quiere hablar todavía con un ser humano. El usuario no quiere hablar con un bot porque tienes limitaciones, porque claramente no le resuelve sus problemas. Y ellos son muy fuertes en ese sentido porque si tú necesitas ayuda, te contactan con un ser humano, te lo resuelve y lo solucionan. Entonces, a pesar de que hay tanta tecnología alrededor que se puede usar, todavía nuestra motivación es contactar con otro ser humano y tener una conversación mucho más clara y empática, digamos, que es no de tantos rodeos. Tal vez la IA llegue allá, todavía no es el caso, pero no tiene algunos elementos de gamificación como metas, te pone metas. En Nu te metes, entonces, por ejemplo, te dice, si ahorras tanto, entonces pasa esto y te va como enseñando educación financiera así, de esa manera. Y así como ellos, creo que en FinTech hay una gran oportunidad de educar a estos usuarios en productos que pues, no se conocen, que son desconocidos, o en, pues no sé, cualquier producto masivo también podría utilizar estas experiencias. Genial, Cata. Oye, yo creo que dejémoslo hasta acá porque en verdad es mucha la información de engagement. Pero antes de terminar, igual me gustaría preguntarte cuáles son dos cosas antes de terminar. Primero, ¿qué crees? Porque la IA está recién comenzando, entonces, ¿qué cambios crees que se vienen sí o sí, que quizás aún no se dan? Y recomendaciones finales para una empresa, startups, pyme que quiera que quiera comenzar con todo engagement. Aunque ya lo hemos hablado, entonces, eh, principalmente, ¿qué crees que se viene a futuro con los cambios que vienen con la IA, que se va a profundizar y cómo tenemos que estar preparados? Pues es justo la pregunta que yo estoy tratando de resolver para el futuro también de mi proyecto. Y yo creo muchísimo que las empresas que emprendan a leer la emoción y el comportamiento son las que van a dominar en los próximos 10 años, porque la data, todo esto que está pasando con la IA es básicamente, pues los LLM son interpretadores de data, básicamente es interpretadores masivos de data. Entonces, creo que en ese camino de supervivencia de las marcas, la marca que entienda que hay una capa de datos que tiene más valor que cualquier otra y es la data emocional, podrá tener un gran activo de, para los próximos 10 años, para explotar en los próximos 10 años. Que eso es justo lo que yo estoy construyendo, metodologías que puedan medir la emoción del usuario a través de inteligencia artificial o con Big Data sin tener que pues, ser muy intrusivos en esa medición y sin tener que pues, ir de nuevo al focus group, por ejemplo. Es como de pronto cada microacciones que realizan los usuarios son indicios de una emoción y que podría llevarnos a diseñar comportamientos. Ejemplo, la diferencia entre si yo te envío este mensaje que te dice, Nacho, llegó la hora de pagar tu mensualidad y, y que ese mensaje llegue en el momento correcto, con las palabras correctas, con el botón correcto al lado, con el apoyo emocional correcto, hace que el usuario en realidad realice la acción y que se sienta acompañado, que no se sienta solo. Creo que el reto un poco es que dentro de tanta inteligencia artificial todavía conservemos esa conexión emocional que cada vez ves se vuelve más relevante. O sea, si le dejas a la IA todo lo técnico, lo que queda es la emoción. Entonces, yo creería que o no, mi recomendación para productos digitales es que empiecen a mirar cómo pueden empezar a capturar esa data emocional
porque a partir de ahí hay muchísimos frameworks que se pueden utilizar, no solo los que yo utilizo, hay muchísimos que les pueden ayudar a generar mejores interacciones con los usuarios y que los mantengan más enganchados en, y comprometidos dentro de la experiencia. Genial. Oye, Cata, bueno, mi recomendación es que te hablen, porque la verdad es que yo te hablé y siempre me hay ayudado y realmente siempre a mí me ha gustado conversar contigo. ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien te quiere hablar. Está muy fácil. Mi página web es catavillegas.com, ahí me pueden conocer un poquito. Ahí también tengo una iniciativa de un laboratorio de engagement donde exploramos todas estas teorías y las llevamos a la práctica, iteramos con ellas. Entonces también pueden por ahí inscribirse. Y en redes sociales, cualquiera, en todas las redes sociales me encuentran como Cata Gamify con Y al final. LinkedIn me encantaría conocerlos por allí. También está mi Instagram, que lo uso un poquito menos, pero bueno, por ahí me pueden encontrar y yo siempre estoy, lo que tú dices, siempre estoy disponible para compartir conocimiento, para aprender cosas nuevas y, y para poner en práctica estas ideas que se necesitan tanto, llevarlas de una manera más masiva. Genial, Cata. Oye, muchas gracias por el tiempo que te diste. La verdad es que siempre, bueno, ya te lo he dicho, pero me gusta conversar contigo. Esto lo encuentro realmente un mundo enorme que uno pudiera decir como gamificación es algo como súper de nicho, pero en realidad cuando te metes a escarbar es un mundo enorme y hay un montón de frameworks, como lo explicas tú, hay distintas teorías, emociones, loops de comportamiento, ni de usuario y un montón. Entonces, de nuevo, gracias Cata por venir y tratar de que se entienda esto porque es complejo, pero al mismo tiempo hay que implementarlo y hay que preocuparse de él, porque como tú dices, las marcas que no se preocupen van a perder relevancia, van a dejar de ser competitivas y si vamos mezclando todo, cada vez la competencia es más alta. Entonces, con esto de la IA, van surgiendo más empresas y al haber más empresas hay más competencia, entonces hay que ir por otro lado generando engagement, comunidades y otras. Así que, Cata, muchas gracias y ojalá volver a hablar contigo. De acuerdo, gracias Nacho a ti por la invitación y bueno, cuando quieras explorar alguno de estos temas en profundidad, aquí me encuentro. Gracias, Cata. Ok, muchas gracias. Chao. Bye.